Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge de Velasco y en mi calidad de gestor académico les doy la más cordial bienvenida a las conferencias virtuales del mes de agosto 2022. Esta es la cuarta edición que estamos lanzando en este año. Reciban un especial saludo del contador público colegiado Fernando Amau Paucar, decano del Colegio de Contadores Públicos del Cusco. Como hemos señalado en los webinars anteriores, el objetivo de los mismos es difundir el conocimiento técnico y actualizado de las diferentes especializaciones a los contadores públicos y al público en general. El día de hoy tenemos el desarrollo de 3 webinars que son los siguientes, ¿no? En primer lugar, la pericia laboral y su incidencia en la administración de justicia a cargo del contador público colegiado Guillermo Juan Mascaró Collantes. En segundo lugar, tenemos el tema los contadores públicos en la era de la transformación digital a cargo del contador público colegiado Juan Vergara Moncada. Y el último webinar será para desarrollar el tema la contabilidad de gestión y su importancia en las pymes, a cargo del contador público colegiado Walter Caballero Montañez. Cada uno de ellos tendrá una duración aproximada de 50 minutos y habrá un espacio de 10 minutos para que puedan formular sus preguntas a través del Facebook del Colegio de Contadores Públicos del Cusco. En tal sentido, paso a presentar a nuestro primer invitado. Él es el contador público colegiado Guillermo Juan Mascaró Collantes. Voy a leer brevemente su CV. La verdad que es bastante extenso, pero bueno, comienzo. Él es contador público colegiado, es abogado, es licenciado en educación, es perito contable judicial en el REPEJ de la Corte Superior de Justicia de Lima. Tiene un doctorado en Derecho, es magíster en política fiscal y contabilidad, tiene estudios de doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestría en auditoría de gestión y control gubernamental, y es expositor en los cursos de especialización profesional y pregrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además es asesor y consultor de empresas. Él va a desarrollar el día de hoy el tema la pericia laboral y su incidencia en la administración de justicia. Adelante, colega Guillermo Mascaró, bienvenido. Buenas tardes, buenas noches. Me parece que ya está oscureciendo. Estimado amigo Jorge de Velasco, también estimados colegas del Colegio de Contadores Públicos de Cusco y también colegas que están participando, creo, me parece, a nivel nacional, ¿no? Sí, un abrazo fraterno para todos ustedes. El día de hoy voy a desarrollar un tema muy interesante, que es el peritaje contable laboral, que entre todos los casos de pericias contables es podríamos decir, la cenicienta. Muchos no le dan la importancia debida en ese sentido. Más estamos en casos de pericias del ámbito civil, como también pericias del ámbito penal. Entonces vamos a tomar en cuenta por qué es necesario difundir esta especialidad también, porque es un tema de carácter social fundamentalmente, porque la mayor parte de las personas afectadas son trabajadores, ¿no? Y tenemos que tratar de actuar en la forma debida, dentro del marco legal, lógicamente, para que se le pueda reconocer sus beneficios laborales correspondientes. Entonces voy a compartir en pantalla algunas diapositivas. En la parte inferior hay un cuadradito Ya, verde que dice Share Screen. sí, ¿ya? No, para hablar no. Si le puedes dar acá abajo en el icono Ya, de ya, pantalla, excelente. Ahora sí.
Adelante. Ya, listo. Entonces acá el, el título de este evento es el peritaje contable laboral y su incidencia, ¿no? O contribución en la administración de justicia, ¿no? Para aclarar. Entonces, como les decía a ustedes, este tema es muy importante y es un campo muy amplio, ¿no? Porque Recording in progress. el derecho laboral es muy amplio. Lo que vamos a tratar el día de hoy, o esta noche, va a ser el derecho laboral referido a los trabajadores del sector privado general. ¿Por qué hago hincapié a esto? Porque el derecho laboral es muy amplio, dependiendo de qué campo se va a tratar. Hay trabajadores del sector público, hay trabajadores de micro y pequeñas empresas, hay trabajadores del hogar, hay trabajadores mineros, trabajadores petroleros, profesores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay una infinidad de campo laboral, entonces, trabajadores de construcción civil, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno tiene una particularidad, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos que realizar un peritaje en ese ámbito. Aquí, en este caso, de acuerdo al tiempo que tenemos, vamos a ceñirnos fundamentalmente, por ahora, al derecho laboral de los trabajadores del sector privado. Y esto surge, los peritajes contables laborales, primeramente surgen a consecuencia de la mala interpretación o la mala aplicación de las normas legales laborales. Como por ejemplo, si estamos hablando acá, en este caso, sobre el decreto legislativo 728, que es la ley de fomento al empleo, ¿no? Que es la ley primigenia, la ley de fomento al empleo. Y su texto único ordenado, que es el decreto supremo 003-97-TR, que es la ley de productividad y competitividad laboral, ¿no? Texto único ordenado. Como ustedes saben, colegas, si bien es cierto, el contador público ve más que nada aspectos contables, también por formación nosotros también tenemos que conocer, ¿no? Temas de carácter laboral. De alguna forma superficial, lógicamente, porque no somos abogados en ese sentido, ¿no? Pero sí debemos conocer antes de aplicar, hacer los cálculos correspondientes, igual como en tributación, ¿no? No soy abogado tributarista, pero tengo que conocer el derecho tributario, fundamentalmente, ¿no? Para después hacer la interpretación y la aplicación correspondiente. Aquí también se va de igual manera, ¿no? Entonces nos estamos enmarcando en el decreto legislativo 728, vuelvo a repetir, y vamos a ver o vamos a comentar un caso, no tengo un caso acá real, en la cual se comete frecuentemente y va a dar lugar posteriormente a la actuación del perito contable. El perito contable laboral, fundamentalmente en este ámbito judicial, lo realizan peritos adscritos a los juzgados laborales, ¿no? Salvo que sea un perito complejo o especial, entonces el juez se va a ver en la necesidad de recurrir a un perito de RP. Pero generalmente lo que hacen este tipo de trabajo son los peritos adscritos a los juzgados laborales. O también actuamos como peritos de parte, ¿no? O sea, solicitud del trabajador en este caso, para poder determinar los montos correspondientes. Y aquí esta tarea va a ampliar o a detallar el problema de carácter laboral. Ahora, ¿cuál es las formas más frecuentes o las, podemos decir, la falta más frecuente por parte de los empleadores? Es con relación a los contratos de trabajo. Y acá nos vamos a remitir nuevamente a la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que es el Decreto Supremo 003-97-TR, que es la que todavía está vigente en la actualidad, con todas sus modificaciones que han habido en el tiempo. Y dentro de esta norma legal se establece la presencia del contrato de trabajo, en la cual se determina lo siguiente. Esto como conocimiento, como cultura general, para después hacer las aplicaciones correspondientes, de acuerdo al tipo de beneficio laboral que esté determinado. Estamos ante la presencia de un contrato laboral.
Yo tengo acá un caso, un informe de SUNAFIL, en la cual esta trabajadora ha laborado 7 años en la empresa. 7 años en la empresa. Pero esta persona, esta trabajadora, le pagaban con recibo honorarios. ¿De acuerdo? Trabajó 7 años en la empresa, le pagaban con recibo honorarios. Y ante esto estábamos frente a un contrato civil, no frente a un contrato laboral. Porque las características de un contrato laboral que están establecidos en el Decreto Supremo 003-97R indica que para estar frente a un contrato laboral, tiene que reunir tres características. ¿Cuáles son? Primero, trabajo personalísimo. O sea, que la persona vaya a trabajar todos los días, personalmente. Segundo, remuneración. Percibir una remuneración mensual. Y tercero, subordinación. Quiere decir que estaba sujeto a un horario de trabajo. Esas 3 características las reunía esta trabajadora. A pesar de que ella, para que le paguen, entregaba su recibo de honorarios profesionales. Aparentemente, era una trabajadora independiente. Aparentemente. Y este tipo de trabajo está respaldado por un contrato civil, que está normado en el Código Civil. ¿De acuerdo? O sea, no hay subordinación, en teoría. Entonces, en este informe, los inspectores de SUNAFIL, en este caso, han determinado, después de hacer la inspección, la revisión, etcétera, han determinado que están ante la presencia de un contrato laboral. ¿Por qué razón? Porque han determinado la presencia de estos 3 elementos. Entonces, al estar presente de estos 3 elementos, significa que tienen una relación laboral. Estamos frente a la existencia de un contrato de trabajo. Y por ende, va a tener derecho a todos los beneficios laborales correspondientes. Justamente cuando ya se determina esto, ya sale el informe final de la SUNAFIL, porque acá en la defensa, en la empresa dice lo siguiente: en su defensa dice, el sujeto inspeccionado señala que se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia, puesto que su vinculación con la ex trabajadora afectada siempre fue de naturaleza civil, lo cual no genera el pago de beneficios sociales, por lo que se ha propuesto una sanción de multa sin motivación. Eso es lo que dice el empleador. Pero aquí lo que ha aplicado los inspectores de SUNAFIL es la aplicación de un principio laboral que se llama principio de primacía de la realidad. O sea, esto quiere decir que a pesar de que hay un contrato de locación de servicio debidamente firmado, a pesar de que se ha emitido un recibo de honorarios profesionales, a pesar que se ha hecho la retención del 8% de impuesto a la renta de 4ª categoría, porque ya se gana más de 1.500 soles, etcétera, se ha pagado ese impuesto el mes siguiente, ese impuesto, o sea, todas las formalidades de ley, está debidamente contabilizado, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay una desnaturalización de ese contrato. Entonces, eso es lo que ha determinado SUNAFIL. Y ha sido sancionado en ese sentido, ¿no? Ahora, esto se ha judicializado, porque al final el empleador no ha querido reconocer sus obligaciones. Muy aparte que la SUNAFIL tiene una función sancionadora, se ha puesto multas, etcétera, ¿no? Y ha determinado, por ejemplo, el pago de vacaciones, gratificaciones, CTS, ¿no? De vengados a trabajador, porque una vez que se determina la relación laboral, se van a presentar CTS de vengados, gratificaciones de vengadas, vacaciones de vengadas, etcétera, 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 que le corresponde desde la fecha de inicio a la empresa. Es lo más frecuente, lo más frecuente. Y otra forma también podemos decir, de errores, bueno, quizás por desconocimiento u otro motivo, también hay una desnaturalización de los contratos de trabajo.
Ustedes saben que de acuerdo a esta ley de productividad y comunidad laboral, existen tres formas de contrato de trabajo. Tres formas. El contrato de trabajo a plazo indeterminado, el contrato de trabajo a modalidad, que es a plazo fijo, y el contrato de trabajo a tiempo parcial. Donde más errores se cometen en cuanto a la utilización de estos contratos, son los famosos contratos a modalidad, en la cual muchos empleadores hacen uso y abuso de estos contratos, puesto que no solamente es elaborar ese contrato y firmarlos y se acabó, sino que esos contratos tienen que tener una motivación que se pueda demostrar. Por ejemplo, algunos utilizan un contrato de trabajo por incremento de actividades. Y resulta que cuando SUNAFIL va a hacer la inspección, le piden al empleador que explique de qué manera se incrementó las actividades. O sea, lo tienen que demostrar, no solamente de nombre, sino hay que demostrarlo, que ha habido incremento de actividades. Con la documentación pertinente, nuevos contratos, pedidos, qué sé yo. Pero lo importante es que se demuestre ese incremento. O sea, todos los contratos laborales a modalidad tienen que estar debidamente motivados. Y un gran porcentaje de contratos a modalidad están desnaturalizados, lo que conlleva a crear una contingencia laboral a las empresas. ¿Se dan cuenta? También, eso es otro problema también que tienen las empresas. Ahora, vayamos al caso que estábamos mencionando inicialmente. Una vez que se ha determinado ya la relación laboral con la empresa, esto ya va a dar lugar a que se tenga que, dentro del proceso judicial, lógicamente, una vez que se inicia porque no han querido pagar, no quieren reconocer, se mantienen en su posición de que no hay una relación laboral, a pesar de que el informe es bastante claro, ¿no? Pues ya se judicializó de una demanda laboral, agotamos la primera etapa, pasamos a la segunda etapa, que es ya el juicio. Y dentro de ella se va a llevar a cabo también la pericia, ¿no? Con tal que va a solicitar el juez, que lo puede ser un perito escrito, o también por las partes puede solicitar un perito contable para que le haga los cálculos correspondientes. Porque las pericias de oficio también son observadas muchas veces. A veces no corresponde a lo que realmente es, de acuerdo a las normas laborales. Y eso es importante. Entonces, ¿qué nos implica a nosotros? Conocer diferentes normas legales relacionadas a derechos laborales, como por ejemplo CTS, por ejemplo, si fuera el caso, protección de utilidades, por ejemplo, gratificaciones, por ejemplo, vacaciones, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que conocer finalmente la parte legal de cada derecho para poder hacer la aplicación correspondiente de acuerdo a esa interpretación. El peritaje contable laboral es eminentemente contable. O sea, nosotros solamente no vemos la parte legal, lógicamente, por eso lo ven los abogados, ¿no? Nosotros ya, de acuerdo al mandato, nosotros calculamos, de acuerdo a la documentación que vamos a revisar, etcétera, vamos a determinar las fechas de la fecha de inicio de actividades, para saber cuándo le corresponderían las vacaciones, las características, etcétera, el procedimiento, etcétera. Entonces, nosotros acá, en esta parte de esta diapositiva, podemos decir lo siguiente, ¿no? El peritaje contable laboral en la Administración de Justicia es de utilización adecuada de los beneficios sociales enmarcada en el sector privado común, ¿no? Observando cada uno de dichos beneficios bajo el decreto legislativo 728, como le dije a usted, que es el decreto, es la ley de fomento del empleo, ¿no? Y su texto único ordenado, como le decía a ustedes a comenzar esta exposición, que es el decreto supremo 003-97-TR, que es la ley de productividad y competitividad laboral, en el que se compromete, dicen, los diferentes beneficios sociales, como son las remuneraciones, descanso remunerado, gratificaciones, compensación por tiempo de servicio, compensación de utilidades, lo mismo que son, con sus cálculos y obtención de resultados, tienen un efecto en las decisiones de los magistrados del área laboral. O sea, muchas veces el juez
conoce la parte legal correctamente, pero la parte aplicativa y de cálculos desconoce. Por eso que el juez recurre a los peritos, ¿no? Especialistas en la materia. También dice que no, es bueno indicar que en los procesos judiciales laborales se utilizan normas laborales vigentes. O sea, tenemos que estar constantemente revisando las normativas pertinentes a los derechos laborales. Y, por ejemplo, tenemos el caso de las vacaciones, por ejemplo. Aquí, en este caso, tenemos que calcular las vacaciones devengadas. Y para aplicarlo, el tema de vacaciones, tenemos que conocer la norma que legisla este tipo de beneficio laboral, que es el decreto legislativo 713, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con los descansos semanales y los descansos anuales. Y cuando hablamos de descansos anuales, estamos hablando de las vacaciones. Entonces, tenemos que revisar esa normativa para hacer los cálculos correspondientes conjuntamente con los líos contables, los líos laborales, etcétera, ¿no? Fecha de ingreso, cuánto percibe, si tiene asignación familiar, saber también la base imponible, qué montos son computables, qué montos no son computables, y todo eso está establecido en la misma norma. Entonces, todo eso me veo obligado a revisar para poder hacer los cálculos correspondientes como debe ser, y no sean observados, ¿no? O sea, miren ustedes que la parte aplicativa necesariamente está vinculada a la parte legal. O sea, primero tengo que conocer la parte legal para hacer ya la parte aplicativa. O sea, tengo que interpretar la norma para hacer ya lo que corresponde. O sea, yo no puedo calcular según mi criterio, o sea, lo que me parece, sino siempre relacionado a lo que dice la norma legal. Ahora, el peritaje laboral en la Administración de Justicia, no estoy hablando, perdón. Corre. Corre. Vamos a ver. Ahí, acá está. O sea, acá está. Que se la sentencia, ya. Vamos a ir de frente ya a la parte de las... Acá tenemos, por ejemplo, los principales derechos laborales correspondientes. Acá tenemos el contrato de trabajo, cuya fuente es el Decreto Supremo 003-93-R, como le indiqué hace unos momentos. Tenemos la regulación, ya sabemos las características de un contrato de trabajo. ¿De acuerdo? Recuerden ustedes que en un contrato de trabajo hay un acto jurídico, ¿no? Un acto jurídico en el cual participa el trabajador y el empleador, lo cual va a generar deberes y derechos. Deberes y derechos, tanto para el empleador como para el trabajador. Ambos tienen deberes y derechos. ¿De acuerdo? Entonces hemos ya definido cuántos tipos de contratos de trabajo están contenidos en esta norma, que son 3, como se ha indicado. El contrato a plazo indeterminado, como les decía a ustedes, puede ser verbal o puede ser por escrito. ¿De acuerdo? Es o, disyuntivo. Puede ser verbal o puede ser por escrito. El contrato de modalidad, sí, necesariamente y obligatoriamente debe ser por escrito y por duplicado. Una copia para el empleador y otra copia para el trabajador. Ya no existe la obligación de entregar una tercera copia al Ministerio de Trabajo. Y una tercera, que es también el contrato de trabajo a tiempo parcial. Acá también hay otra contingencia laboral, porque la mayor parte de las personas, los trabajadores y empleadores inclusive, piensan que la jornada, el contrato a tiempo parcial es de 4 horas. Craso error. El contrato a tiempo parcial es menos de 4 horas. Porque si el contrato que se celebra es de 4 horas, ese trabajador tiene todos los derechos laborales que le corresponde a un trabajador que trabaja 8 horas. Idénticamente igual. Porque la jornada mínima legal es 4 horas. Y la jornada máxima legal es 8 horas. Y colocan en el contrato a tiempo parcial, ponen
De 8 de la mañana hasta las 12 del día, en 4 horas. Y eso le va a dar derecho al trabajador de todo lo que le corresponde a uno que trabaja 8 horas o 7 horas, etc. 4 horas es la jornada mínima legal y la máxima es 8 horas. El contrato a tiempo parcial es menos de 4 horas. ¿De acuerdo? Y eso le hace perder ciertos derechos laborales que están establecidos en la norma. ¿Se dan cuenta? Entonces crean una contingencia por desconocimiento de ese tema. ¿De acuerdo? Entonces, miren ustedes cómo es importante conocer primeramente qué tipo de contrato de trabajo estamos viendo. Estamos viendo acá en este caso que yo tengo en forma particular, que es un contrato a plazo, era un contrato civil, aparentemente, entre comillas. Y la norma dice que si el contrato está desneutralizado, automáticamente se convierte en un contrato a plazo indeterminado. Sea contrato civil o sea contrato a modalidad. Ustedes saben que los contratos a plazo indeterminado tienen una fecha de inicio, pero no tienen una fecha de finalización. Es en cuanto al contrato de trabajo, ¿no? En cuanto al contrato de trabajo. O sea, hemos establecido que para que esté presente un contrato de trabajo, haya la presencia de un contrato de trabajo, tiene que haber 3 elementos esenciales. Trabajo personalísimo, remuneración y subordinación. No puede faltar ni uno de ellos. Es en forma copulativa. Los 3 juntos. Basta que falte uno de esos elementos esenciales y deja de ser contrato de trabajo. Y por lo tanto no tiene derechos laborales. Tienen que estar los 3 juntos. Esa es la condición. Y también esta misma norma nos indica que estamos hasta la presencia de 3 formas de contrato de trabajo. El segundo punto, en cuanto a la remuneración mínima vital, ¿no? En cuanto a la remuneración mínima vital, tenemos acá la norma pertinente, que es el Decreto Supremo 003-2022-TR, que es la última, en la cual establecía esta norma a partir del 1 de mayo, de que la remuneración mínima vital es equivalente a 1.025 soles. ¿De acuerdo? O sea que esta remuneración mínima vital puede variar en el tiempo. Por Decreto Supremo se puede incrementar. El último incremento que ha habido ha sido en el mes de mayo del 2022, en la cual, que mediante el Decreto Supremo 003-2022-TR, se estableció que la remuneración mínima vital, a partir de esa fecha, va a ser de 1.025 soles. Y esta remuneración mínima vital está relacionada también a otro derecho laboral, que es la siguiente, que es la asignación familiar, cuya base legal es la Ley 25/2019, que está vigente desde el 6 de diciembre del año 1989. Y esta asignación familiar está vinculada a la remuneración mínima vital, porque según la norma se indica que la asignación familiar es equivalente al 10% de la remuneración mínima vital. Quiere decir que si en la actualidad la remuneración mínima vital es 1.025, significa que la asignación familiar sería 102 soles con 102 soles con 50 centavos. O sea, el reajuste es automático. Es automático. ¿De acuerdo? Entonces ahí tiene usted la asignación familiar, que también va a formar parte del cálculo de los beneficios sociales de los trabajadores, porque se trata de una reducción fija y permanente y de libre disponibilidad. Por eso es importante conocer este detalle, ¿no? Si es que tiene asignación familiar o si no lo tiene. De acuerdo a las características de la norma legal, que indican quiénes tienen derecho a esta asignación familiar. Después tenemos acá el trabajo sobre el tiempo, el llamado horas extras. Las horas extras, según el texto único ordenado del Decreto Supremo, en este caso, están las horas extras, está en la norma, acá la norma legal no, está un poco tapada, no lo veo. Bueno, en la cual se establece, pues, que se denomina horas extras a aquellas labores que son realizadas después de la jornada de trabajo. O sea, si la empresa trabaja de 8 de la mañana a 5 de la tarde, después de las 5, o antes de las 8, porque las horas extras se dan fuera de la jornada de trabajo, que puede ser antes o después.
¿Y por qué me interesa esto de las horas extras? Porque también va a servir de base para calcular, por ejemplo, CTS. Voy a calcular con promedios, con todas las características establecidas en la misma norma, lógicamente, ¿no? Como por ejemplo que en el último semestre debe por lo menos haberse percibido en 3 meses, consecutivos o no consecutivos, y sacar un promedio, un sexto del total de horas extras, de remuneración por horas extras que haya percibido en el semestre anterior al goce de este beneficio, ¿no? Y así hay un montón de características que uno debe zambullirse ahí en la norma para poder ir despejando pues, todas las dudas, para poder hacer finalmente los cálculos correspondientes. ¿De acuerdo? A manera de recordatorio, pues yo sé que ustedes ya lo conocen también, ¿no? Estamos acá entre colegas, todos son contadores públicos, así que no hay nada nuevo en estas cosas, ¿no? Simplemente estamos recordando que las horas extras, por ejemplo, por las 2 primeras horas, van a tener un recargo del 25% sobre el valor de la hora ordinaria. Y a partir de la tercera hora, tiene un recargo del 35%, ¿no? O sea, todo eso tengo que conocer para poder hacer el cálculo de las horas extras. Lamentablemente también este tipo de derechos tampoco no se cumple. No se cumple. Muchas empresas le dicen a los trabajadores, pónganse la camiseta, ¿no? Esa es la clásica ahora ¿no? de muchos empleadores. Hay empleadores que sí pagan lo que le corresponde al trabajador, ni más ni menos, todo lo que corresponde de acuerdo a la ley. Acá nadie está haciendo un favor a nadie, simplemente cumplir con las normas legales, nada más. Pero lamentablemente también hay empleadores pues que se dan al extremo, ¿no? de no reconocerle sus derechos laborales que están establecidos en la ley. Ni siquiera es un favor, como lo vuelvo a repetir, es un derecho del trabajador. Por eso que existe SUNAFIL. Inmediatamente cuando ustedes ven violados sus derechos laborales, van a SUNAFIL. Pero ¿cuál es el problema de muchos trabajadores también en la actualidad? De que, como la mayor parte de trabajadores ahora están con contratos a modalidad, en un mayor porcentaje, uno hace un reclamo, no le dicen nada, lo marcan, y el día que vence su contrato, no lo renuevan. No lo están despidiendo. No puede argumentar el trabajador que es un despido arbitrario, ¿no? Una de las causales de extinción del contrato de trabajo, que está contenido en el Decreto Supremo 003-97R, es la culminación del contrato a modalidad. O sea, al culminar el contrato a modalidad, el empleador no está en obligación de renovarlo. Es facultad del empleador renovarlo o no, dentro del marco legal. No está atropellando a nadie. Entonces, si uno está en esa coyuntura, pues, sabiendo que estoy bajo la forma de un contrato a modalidad y necesito el trabajo, me tengo que llenarlo, ¿no? Así sepa que me están recordando mis derechos laborales, porque tengo necesidades económicas en mi hogar. Yo tengo que poner una camiseta nada más. Se acabó. Con la esperanza que me puedan renovar el trabajo por un tiempo más. Eso es lo que pasa generalmente en muchos casos. Y eso que estoy hablando de gente que está en planillas. Ustedes saben que en nuestro medio la informalidad laboral está aproximadamente un 70%. Imagínense, 70%. Es una cantidad bastante alta. Solamente un 30% son formales. O sea, la minoría. Los demás no tienen derecho a nada. Esa es la triste realidad. Por eso que hay muchos trabajos que reclaman pues, con razón, ¿no? Después tenemos los descansos remunerados, que son las vacaciones. Esto está normado, como le decía a usted, por el decreto legislativo 713, ¿no? Que ve los descansos remunerados, como son los descansos semanales, por ejemplo. Usted sabe que los descansos semanales se realizan los días, generalmente los días domingos. Generalmente, digo yo. ¿Por qué? Porque no hace siempre el día domingo. Depende de a qué tipo de actividad se dedica la empresa.
Eso depende. Bueno, nosotros cuando vamos un día domingo con la familia a comer a un restaurante, sí nos atienden, ¿no? Ahí están los mozos, están los cocineros, está la cajera, el cajero, etc. Hay trabajadores en la empresa. Están trabajando ese día de semana, día domingo, perdón. Llegan a un centro de esparcimiento, hay personas que los atienden ahí. ¿De acuerdo? Entonces, esas personas que trabajan por la naturaleza de sus labores van a descansar un día diferente al día domingo. Pero sí deben descansar un día a la semana. Eso sí, es carácter obligatorio. Su derecho. Pero no necesariamente lo mismo. Nosotros que somos del área contable, ¿no? Trabajamos en oficinas, trabajamos en la universidad como docentes, etcétera. Nosotros sí descansamos los días domingos, ¿no? Por la característica y la naturaleza de nuestra labor. Pero no en todos los casos se descansa el día domingo. Depende del tipo de trabajo que realice la empresa, qué tipo de actividad. Pero lo que sí deben cumplir es que descanse cualquier día de la semana. Ya se ponen de acuerdo qué día va a ser, lunes, martes, miércoles, etcétera, ¿no? Pero tienen que descansar su día debidamente remunerado. En cuanto a las vacaciones, aquí también había una variación, ¿no? Ustedes saben que todo trabajador va a tener derecho a vacaciones siempre y cuando haya tenido una labor continua de 12 meses para tener derecho al descanso anual, o sea, sus vacaciones. Y también con la condición de que cumpla pues que se cumpla con los días mínimos de labores de acuerdo a los días laborables que labore. Por ejemplo, los trabajadores que trabajan 6 días a la semana deben tener por lo menos 560 días laborados, días efectivos laborados durante el año. O sea, eso es para el efecto del récord vacacional. Para el efecto del récord vacacional. Para aquellos que trabajan 5 días a la semana, deben tener por lo menos 210 días efectivos de labor en el año. 260, 210 días. Y los trabajadores que trabajan 4 o menos días no deben tener más de 10 faltas injustificadas en ese periodo. Si no cumple con este récord vacacional, los trabajadores van a perder ese derecho, esa ley de vacaciones. Ahora, para computar los días efectivamente elaborados, no solamente se va a referir a los días, por ejemplo, que van ustedes a laborar, o se van a trabajar ustedes personalmente, ¿no? En el horario, sino también hay días efectivos de labor que están contemplados en la misma norma. Por ejemplo, acá estamos hablando de algunas pinceladas nada más de estos temas porque es bastante amplio. Por ejemplo, sus 30 días de vacaciones del año pasado. Vamos a suponer que usted ya tiene varios años trabajando, ya han hecho goce de sus vacaciones en el periodo anterior. Esos 30 días de vacaciones, por ejemplo, son computables como si fueran días efectivos de labor. A pesar de que ustedes no han ido a trabajar, porque han hecho uso de sus vacaciones que les corresponden de acuerdo a la ley. Pero son computables esos 30 días para el récord vacacional. Otro caso podría ser el caso, por ejemplo, de las madres gestantes, la madre trabajadora gestante, que hace uso de su descanso pre y postnatal. De acuerdo, que en la actualidad ahora son 98 días, ¿no? Se incrementó, ¿no? ¿Se acuerdan que era antes 90 días? Ahora se incrementaba a 98 días. 49 días antes del posible parto y 45 días después del parto. Esos días, esos 98 días, también son computables para el récord vacacional. A pesar de que no está yendo a trabajar. Pero la misma norma lo está estableciendo. O sea, la misma norma te indica qué días son computables para efectos del récord vacacional. ¿Y dónde está eso? En la misma norma. Por eso tenemos que hacer lectura de la norma para poder interpretarlo y aplicarlo ya en los cálculos correspondientes. Entre otros días efectivos de labor, en la cual, a pesar que no van a ustedes a trabajar, licencia con goce de haber, también son computables para efectos del récord vacacional. ¿No? O sea, todo lo que sea
fundamentalmente lo que es suspensión imperfecta. Suspensión imperfecta. O sea, ¿qué cosa se llama? ¿Qué cosa es suspensión imperfecta? Es cuando se presenta esta suspensión imperfecta, cuando el trabajador no va a laborar o no va a trabajar, pero el empleador le paga. Ahí estamos frente a una suspensión imperfecta. En cambio, cuando son temas de suspensión perfecta, esos sí no son computables. Recuerdan ustedes que en esta etapa de la pandemia, ¿no? En el año 2020 sobre todo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de que muchos fueron mandados a suspensión perfecta, ¿no? Ya que no era imposible por la labor que realizaban hacer trabajo remoto. Los que hacíamos labores de forma remota no teníamos problemas, como nosotros que somos de contadores públicos o somos docentes. Para nosotros sí no hubo problemas hacer un trabajo remoto, como estamos haciendo hasta la actualidad, ¿no? Con las clases virtuales. Como abogado, tengo mis audiencias en forma virtual también, ¿no? O sea que es una labor que uno lo puede hacer de esa manera. Pero si es una labor que yo soy médico, soy médico y soy médico cirujano todavía. Yo no voy a operar pues, a un paciente de forma virtual, ¿no? De repente más adelante, quizás con toda la tecnología que está viendo, pues puede hacer, ¿no? Que se pueda realizar, pero en estos momentos no se puede, es imposible. O soy un operario que hago mantenimiento a maquinaria, etcétera, tengo que estar obligadamente ahí, presente en la planta. Entonces, en esos casos, como eran gente vulnerable, etcétera, no podían hacer trabajo remoto. Por lo tanto, el empleador se acogía a la suspensión perfecta, se solicitaba la suspensión perfecta para esos trabajadores. Entonces, cuando estamos en suspensión perfecta, significa que no hay, este trabajador no va a laborar y el empleador tampoco le paga. Eso sí fue grave para esos trabajadores. La única esperanza, o el único beneficio que tenía, es que su puesto de trabajo lo estaba esperando. O sea, cuando ya se le pasara esta etapa de la pandemia o mejorara las cosas, o tuviera todas sus vacunas, etcétera, o se mejoren las condiciones, él ya podía reincorporarse a sus labores, a su puesto de trabajo. Es lo único. Pero no tenía ningún tipo de ingresos, salvo lo que daba el gobierno, ¿no? Los bonos y todas las cadenas, ¿no? que han habido para aquellos. O la liberación de CTS, la liberación de AFP, etcétera, ¿no? Para que puedan sobrevivir, porque esa gente no tiene ningún tipo de ingreso. Y ahí también se presentaban varios temas también. Porque algunos que estaban trabajando en el en el año 2020, pasaron en el mes de mayo a suspensión perfecta, llega julio, y para efecto de cálculo de la gratificación, no le computan los días que estaba con suspensión perfecta. O para efecto de vacaciones, esos días tampoco son computables. O sea, los días de suspensión perfecta no son computables para esos derechos. Para CTS, de igual manera. O sea, miren, ustedes traen sus consecuencias. Entonces, lamentablemente, le dicen, no te corresponde. No te corresponde porque estás con suspensión perfecta. Debidamente autorizado por el Ministerio de Trabajo, lógicamente, porque si no, muchos empleadores también comenzaron a abusar, y he visto varios casos de este tipo, en que los empleadores, en forma unilateral, ellos mismos establecían la suspensión perfecta, por su cuenta, sin informar al Ministerio de Trabajo. Entonces, cuando se quejaban los empleadores, los trabajadores, hacían una inspección y se había determinado que nunca había solicitado esa suspensión perfecta, ni la habían autorizado. Por lo tanto, le tienen que pagar todos los devengados por esos días. Por eso digo, miren ustedes, el desconocimiento de la norma laboral conlleva pues a estas contingencias, que son onerosas y perjudican pues a la empresa económicamente, por desconocimiento. En las vacaciones, por ejemplo, también ha habido varias modificaciones con el decreto legislativo 1405, ¿no?
con relación al fraccionamiento de las vacaciones, ¿no? Aquí sí yo discrepo con esta norma, porque se ha desnaturalizado el descanso vacacional, por ejemplo, ¿no? El descanso vacacional se ha distorsionado. Porque, ¿por qué razón? Por la sencilla razón de que las vacaciones es un derecho del trabajador, son 30 días de acuerdo a la ley, de poder vincularse a la empresa y poder disfrutar de la familia, salir de viaje, etcétera, ¿no? Sin embargo, con este decreto relativo 1405, sobre todo el artículo 19, 17, perdón, que se refiere al razonamiento del descanso vacacional, se ha establecido con esta norma de que las vacaciones se pueden fraccionar por la primera quincena, por la primera quincena de vacaciones, o sea, por los primeros 15 días, se pueden fraccionar en dos partes, en 7 días y en 8 días, por la primera quincena. Quiere decir que si yo salgo de vacaciones en el mes de, no estamos agosto, ¿no? En septiembre, vamos a suponer que yo salga en septiembre de vacaciones, me toca mi descanso vacacional en septiembre. Entonces yo por los primeros 15 días, a solicitud del trabajador, dice la norma, ¿no? A solicitud del trabajador, yo puedo pedir mi fraccionamiento por los primeros 15 días, 7 días lo paso para el mes de diciembre y los 8 días restantes lo paso para el mes de enero. Y ya se establecen los días correctos, ¿no? Los 7 y 8 días. Y por los segundos 15 días de mis vacaciones, mis 30 días, se puede fraccionar hasta un día, inclusive. Hasta un día. Miren ustedes, entonces aquí hay una distorsión. Entonces me pueden pasar esos segundos 15 días, 2 días los gozo en octubre, 3 días en noviembre, 4 días en diciembre, y el resto de días que falta por los 15 días en el mes de enero. Entonces, ¿de qué vacaciones estamos hablando? Si el descanso debe ser continuo. Pero así se ha dado la norma. Así se ha dado la norma. Así es el detalle. E inclusive también uno puede solicitar el razonamiento de alguna manera. Y si el empleador no está de acuerdo con ese razonamiento, él va a determinar cómo se hace, aplicando su calidad de directriz. O sea, al final, ¿de qué convenio estamos hablando? Si va a prevalecer lo que dice el empleador. Todas estas cosas traen distorsiones, como le digo a usted. En cuanto a la compensación por tipo de servicios, también es muy importante, la norma legal, la norma legal primigenia es el decreto legislativo 650. Y su texto único ordenado es el decreto supremo 001-97-R. Es el texto único ordenado. De acuerdo que todavía sigue vigente con todas sus modificaciones que han habido hasta la fecha. Esta compensación por tiempo de servicios también se ha distorsionado. Porque como ustedes saben, y también es razonable ese, ¿no? Ha habido liberación de fondos CTS. Cuando la compensación por tiempo de servicio es un fondo de contingencia para el trabajador cuando se rompe el vínculo laboral con la empresa en la cual trabaja. O sea, con ese fondo se puede mantener hasta que consiga un nuevo trabajo. Y a veces un nuevo trabajo no se consigue de la noche a la mañana. Pero si dispone libremente de esos fondos antes del rompimiento del vínculo laboral, el día que se vincule la empresa, ya no tiene nada. O tiene una cantidad mínima. O sea, desvisten un santo para evitar otro santo, como se dice. Y esa no era la solución. Pero así se ha estado haciendo. Ahora, la CTS, como ustedes saben perfectamente bien, equivale a un sueldo por año, ¿no? A un sueldo por año. Y tenemos que calcular también la remuneración computable. O sea, qué es computable y qué no es computable para efectos de cálculo de la CTS. Todo eso está establecido en la normativa correspondiente, en su texto único ordenado, que es el decreto supremo 001 y yo no entiendo TR. Entonces, eso tengo que leer necesariamente para hacer mi pericia contable laboral y hacer los cálculos correspondientes.
Como ustedes saben también, esta CTS se deposita en forma semestral en una entidad financiera, a solicitud del trabajador, en moneda nacional o en moneda extranjera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los semestres que se computan? Son semestres caprichosos, ¿no? Porque no coinciden con el año económico, ¿no? Que abarca el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Aquí, el último semestre que hemos calculado ha sido, el último pago que se ha hecho ha sido el 15 de mayo, pero corresponde al periodo 1 de noviembre del año pasado hasta el 30 de abril de este año. Ese semestre se ha depositado máximo hasta el 15 de mayo de este año. Ahora está corriendo otro semestre, que abarca de 1 de mayo hasta el 31 de octubre, cuyo depósito se tendrá que hacer el máximo el 15 de noviembre. Entonces ahí tenemos la obligación de hacer los depósitos correspondientes. Ahora, para terminar, porque sé que el tiempo es el primer enemigo, porque es un tema muy amplio, que quería tocar también la protección de utilidades de los trabajadores, ¿no? Esto de aquí también es un derecho laboral, siempre y cuando el año anterior, porque este año todavía no se sabe, si va a haber utilidad o pérdida, si le corresponde utilidades, de acuerdo a la normativa pertinente. Y solamente les quiero decir que hay dos formas de calcular, de acuerdo al tipo de actividades que realiza la empresa, va a ser un 10%, un 8% o un 5%, ¿no? Eso depende de la actividad que dedica la empresa. ¿Y de dónde va a salir la base imponible para poder calcular la presión de utilidades? Es un estado financiero, conocido antiguamente como estado de ganancias y pérdidas, después ha sido conocido como estado de resultados. Se calcula sobre el impuesto, la base del impuesto resultante antes de participación e impuesto, más adiciones y deducciones. Sobre eso se va a aplicar el porcentaje. Vamos a suponer que sea el 10%. Y sobre ese 10% se va a distribuir a los trabajadores de dos maneras. Un 50% de acuerdo a los días efectivamente elaborados y el otro 50% de acuerdo a la remuneración que perciba cada trabajador. Hay muchas cosas más que hablar aquí, como le digo a ustedes, es muy extenso, ¿no? Pero son los conocimientos previos que debe tener un perito contable laboral. O sea, no podemos actuar simplemente aplicando, sino conociendo las normas correspondientes para que no estemos sujetos a observaciones posteriores. Eso sería todo, estimado amigo Jorge. Les agradezco muchísimo por su atención. Es un tema bastante amplio, como le digo a ustedes, pero esto sirve como una motivación para ustedes, colegas, para refrescar un poco la mente, ¿no? Yo sé que hay muchas cosas que quedan en el tintero, porque solamente tocaba el tema de los trabajadores del derecho laboral del sector privado común. Pero como le manifesté al comenzar esta exposición, existen diversos campos del derecho laboral, que es el campo del derecho laboral sectorial, así le llamamos. Eso depende del tipo de actividad que se realice en la empresa. Pues, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, estimado colega Guillermo, muchas gracias. Solo un par de comentarios ya para cerrar este webinar. Efectivamente, el tema laboral es muy importante, ¿no? Solo te has enfocado al sector privado, pero también hay que reconocer que hay toda una problemática en el sector público, ¿no? Igual de compleja, y ojo, en el sector público también hay el régimen privado, lo cual es dable señalar o recalcar que pues el SUNAFIL y el Ministerio de Trabajo no tienen injerencia en el sector público, salvo que tengan el régimen privado, ¿no? Y entonces eso es bastante limitante. Sin embargo, a eso iba mi pregunta, si el peritaje
también puede considerar todos los regímenes laborales del sector público. Claro, en este caso, como digo, en el sector público, siempre digo que es una especie de arroz con mango, ¿no? En cuanto laboral. ¿Por qué? Porque hay trabajadores que están bajo el régimen del decreto legislativo 728, como lo has mencionado acertadamente, como también hay trabajadores del sector que están bajo el régimen del decreto legislativo 276, como también hay trabajadores que están con el decreto legislativo 1057, que es el famoso CAS, y cada uno tiene sus propias particularidades, a pesar de que realizan la misma actividad, pero que están en diferentes regímenes. Están Y sentados cada uno al costado régimen de otro y ganan lo mismo. hacen el mismo trabajo, la misma jornada, etcétera, pero los tres tienen un tratamiento diferente. Por ejemplo, en el sector público, los trabajadores que están en el sector público, pero que están bajo el régimen del decreto legislativo 728, ellos sí tienen esa gratificación completa. Nosotros, que somos docentes de San Marcos, que estamos bajo el régimen del decreto legislativo 276, no nos corresponde gratificación, nos corresponde un aguinaldo. Y el aguinaldo se da por decreto supremo. En este caso nos ha correspondido a nosotros 300 soles. Entonces, 200, 300 soles, ¿no? 300 solcitos nada más. A lo mejor no deberían dar nada, creo. Sí, por eso digo, es increíble, ¿no? Con lo que sucede, ¿no? En el mundo laboral. Se está luchando por crear una sola, una ley general de trabajo, ¿no? Porque las normas están muy dispersas y esto crea mucha confusión, ¿no? Mucha Hay confusión. comentarte que yo tuve la oportunidad de liderar el tema de la planilla electrónica cuando trabajé en la SUNAT, y ahí se identificó más o menos 26 regímenes distintos. 13 para el régimen laboral, 13, perdón, para el régimen privado y para el sector público. Exacto. La idea fue estandarizar todos los conceptos remunerativos y no remunerativos, pero ¿qué resulta? Eso se implementó el año 2008, estamos en 2022. ¿Ha servido de algo? No, o sea, simplemente están los regímenes cada vez más complejos, salen normas laborales y todo eso, pero no ha servido eso como insumo para mejorar la normativa. Deberían haber pues 4 regímenes a lo más, o 5 por ahí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y todo lo demás deberían tener los mismos derechos, ¿no? Entonces, eso me imagino que tienes que ver ahí en el tema del peritaje. Acá hay una pregunta, vamos a hacer la pregunta final de Fabiana Sandoval. Dice, doctor, ¿cómo se realiza una exposición de un informe pericial laboral solicitado en una audiencia? Bueno, el informe pericial, por ejemplo, tengo acá un casito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. En cuanto a la estructura, ustedes saben que los informes laborales dentro del ámbito laboral se le llama dictámenes. Hay una discrepancia en cuanto al nombre, si es dictamen o es informe, ¿no? En el ámbito civil y laboral le dicen dictamen. En el ámbito penal, de acuerdo al Código Procesal Penal, le llaman informe pericial. De acuerdo a los convenios, ¿cómo se llaman? Cuando tenemos por especialidades, ¿cómo se llama el evento? Convenciones, ¿no? Convenciones de perito, etcétera. Establecimos ya una estructura, ¿no? De presentación del informe pericial. Pero a raíz de la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, la estructura es totalmente diferente a lo que nosotros hemos acordado en una convención y ratificado en un congreso. Entonces, nosotros tenemos que adaptarnos a las normas legales, por jerarquía de las normas. Si el Código Procesal Penal me está indicando de que la tengo que hacer bajo una cierta estructura, lo tengo que hacer de esa manera. A pesar que estoy en contra de lo que dice el acuerdo establecido en las convenciones. Ahora, cuando tenga que realizar una pericia, lógicamente que laboral en este caso, lógicamente que me tienen que notificar. Dentro de esa notificación que me van a realizar, sí que solicitan los servicios de un perito de REPEG, ¿no? En este caso, porque hay que establecer
y que las pericias generalmente los hacen peritos adscritos al juzgado laboral. ¿De acuerdo? O sea, ellos trabajan con sueldo, son dependientes. Son dependientes. Pero cuando el juez, de acuerdo a la complejidad o que se trata de un peritaje muy especial, puede recurrir a los peritos de RP, o sea, repito, de peritos judiciales. O también los peritos de RP pueden actuar como peritos de parte, a solicitud de la parte, que puede ser el empleador o puede ser el trabajador. Depende de quién lo diga. Pero O cada uno puede proponer su la perito. pregunta va más enfocada a cómo se realiza la exposición de ese informe. La exposición, o sea, Ajá. en cuanto a la Ante la narrativa. audiencia, cuando se Ah, solicita la ya. audiencia, ¿cómo se hace la Bueno, exposición? en la exposición va a estar supeditado a las conclusiones de mi pericia. ¿De acuerdo? O sea, dentro de la estructura de la pericia contable va a haber conclusiones, en la cual yo voy a llegar a determinados montos. Entonces, yo voy a ser sometido a un interrogatorio por parte del juez, en este caso, o por parte de los abogados también, si fuera el caso, ¿no? Sobre cómo llegué a esas cantidades. Tengo que hacer una explicación, ¿no? Oral, conjuntamente con mis anexos, que va a acompañar a mi informe pericial, en este caso, fundamentando las razones por las cuales he llegado a una cantidad determinada dentro de mis conclusiones. O sea, quiere decir que todas las preguntas que voy a ser sometido por parte del juez o por parte de los abogados va a ser en relación a las conclusiones de mi pericia. Determiné que vacaciones sea tal cantidad. Señor perito, por favor, ¿puede explicar usted cómo llegó a esa cantidad y en base a qué? Entonces ahí ya viene ya la explicación que tengo que hacer y a la vez, como le decía a ustedes, va a estar respaldado por el anexo correspondiente a esa conclusión. Conclusión número 1. Pongo a qué corresponde y la cantidad. Y pongo ahí, ver anexo 1. Conclusión número 2, sobre CTS. Establecida tal cantidad determinada. Ver anexo número 2. Y así sucesivamente. O sea, cada conclusión va a estar acompañado de un anexo. Y a la vez yo tengo que explicar, porque a veces el juez no entiende mucho estos aspectos, estos temas, entonces uno tiene que aclararle todas las dudas que tenga el juez para que pueda sentenciar con justicia. De acuerdo, queda muy claro. Bien, yo sé que estás ahorita con otras exposiciones Otra actividad, sí, y sí, tengo otra bueno, actividad. te agradezco a nombre del Colegio de Contadores Públicos del Cusco y de todos los agremiados por esta exposición virtual muy interesante. Yo sé que dado el tiempo, pues has hecho una visión general, Exacto. ¿no? Pero creo que el mensaje final sería pues que los contadores tienen que seguir capacitándose porque las normas laborales van cambiando, bueno, no todos los días, pero todos los años sí se puede decir que cambian, ¿no? Entonces, Sí, sí. sí, una alternativa de especialización es justamente el peritaje laboral, ¿no? El peritaje contable con incidencia en los temas laborales. Muchísimas gracias y esperamos también volverte a invitar en una próxima oportunidad. Tu mensaje final, por favor. Muchas gracias, colega Jorge de Velasco, por la invitación que me has hecho. Muchas gracias también para todos los colegas que han estado presentes en este evento. Y motivarlos a ustedes que sigan participando, porque todos somos profesionales experimentados. Podemos tener muchos años de vigencia en el ejercicio de la profesión, pero nunca terminamos de aprender. Nunca terminamos de aprender. Por eso que estas son actividades muy positivas, muy sustanciosas para todos, que todos estamos aprendiendo. Tanto los participantes como también el expositor. Acá hay intercambio de ideas, de conocimientos, etc. Pero vuelvo a repetir, nunca dejamos de aprender. Por eso felicito al Colegio de Contadores Públicos de Cusco por realizar este tipo de actividades
en bien de la profesión. Muchas gracias. Un abrazo fraterno para todos. Muchas gracias, mi estimado.